Eurovision. Hey, ¿qué tal? Soy Xavi, bienvenidos a otro vídeo de mi canal. Vamos ya con la segunda canción para Eurovisión 2025. Viene desde Albania, este año se han adelantado, el año pasado también. Y vamos con la canción que representará a Albania en Eurovisión. Se titula Germ y estará interpretada por... ¿Amaral? Fuera bromas, es que de verdad, a la que los he visto he pensado en ellos al segundo. Amaral, por si no lo sabéis, si me veis desde otro país que no es España, es uno de los grupos más consagrados, con más éxitos que han habido en España. Vamos a dejar esto al lado, que así es mi nivel de humor. Y vamos realmente con los representantes, que son Shkodra Electronic. Finalmente se impuso a una de mis favoritas, que era el Vanajata. Como sabéis, la he apoyado muchísimo porque... me encanta Carnaval, pero obviamente también me habéis dicho en comentarios que esta canción mezcla la electrónica con el folk, y si me conocéis un poquito, sabéis que esto son mis debilidades, el folk y la electrónica. Estoy viendo también muchísimo apoyo por el folk este año. Por favor, sed consecuentes con lo que estáis diciendo. No me sirve de nada que estéis apoyando muchísimo a los artistas que nos van a interpretar canciones folk en Eurovisión y luego en la puntuación nadie vote por estas canciones. Lo digo así muy simpáticamente, pero realmente es algo que me enfada. Si os gusta el folk, votar por el folk. No os dejéis llevar por la gran marea. Si os salís un poquito del rebaño, seguid vuestro camino. Porque yo a veces me siento un poco que voy en contracorriente. O sea, todo el mundo votando a canciones súper comerciales, como hemos visto en 2023, hemos visto en 2012 con la misma artista. Además de dicho país, siempre se vota a este país. Da igual quién cante, sea Lorin, sea una berenjena con una guitarra, no importa, siempre va a haber votación para ellos. Entonces, ahora que estoy viendo más adeptos a las canciones folk, a las raíces de cada país, que también esto es lo bonito de Eurovisión, que nos entreguen un poquito de su país, ¿no? Pues por favor, repito, sed consecuentes y luego votar. Dejaros el dinerito en estas canciones que tanto apoyamos en comentarios. Y repito, sed consecuentes a lo que comentamos y a lo que decimos. Dejando al lado esta bronca así de padre un poco cabreado, vamos ya con la canción que va a representar a Albania en Eurovisión 2025, titulada Germ. Y que no olvidéis de suscribiros, de darle like. Vamos a descubrir esta canción que tanto me habéis recomendado y que es la segunda canción para Eurovisión 2025. Vamos allá. Ok, buenas vibras, absolutamente. Lo primero que he pensado ha sido en el año pasado, no sé si os acordáis de la reacción que hice a la canción de Armenia, a primera escucha. La canción empieza con esa energía que vamos a ver cómo se desenvuelve, pero de momento ya entras de lleno. Hola, tengo la piel de gallina. O sea, ella puede ser más icónica. La voz, su imagen, sus movimientos. ¿What? Adoro a esta mujer. Oye. ¿Qué está pasando? ¿Os podéis creer que no se me ha quitado la piel de gallina?
Mm, De verdad, o sea, la instrumental es para estudiarla porque es que tiene, tiene de todo. Es absolutamente una obra maestra. Wow, los matices son preciosos. ¡Qué voz! De verdad, ella es tan performática. Wow, wow, wow. Albania. Yo me quedo bocabadat. En castellano, en español es boquiabierto. Wow, wow, wow. ¿Sabéis si tengo que llamar a un médico si estoy más de 3 minutos con la piel de gallina? Completamente los 3 minutos. Wow, wow, wow. De verdad, adoro muchísimo la canción, pero es que ella me ha parecido épica. O sea, se come el escenario. Es que no ha habido nada de parafernalia, ha habido un poquito de fuego, pero no ha habido ni accesorios ni nada muy excéntrico detrás. Y se ha comido el escenario. Se ha comido hasta su compañero, que de verdad él tiene un papel fundamental en la canción, pero ella... es que le sobra todo, de verdad. Qué icónica es, brutal, brutal, brutal. Además es que ella tiene como esa aura, ese ángel que no te despegas de la pantalla. Te quedas mirándola hipnotizado. Creo que tenéis una canción muy, muy fuerte. Con las vibes que me ha dado, que no se me han quitado de Armenia del año pasado. Y esto es muy importante, lo recalco porque el año pasado aposté muy fuerte por Armenia. Mucha gente me decía, no, esto será de... seguramente se clasifique, pero no tendrá un buen resultado. Obtuvieron un top 10, creo que si no recuerdo mal, en una octava posición. Creo que Albania viene a por todas. No sé si van a superar el quinto puesto de Ronan Isliu, pero... o sea, a veces se gana y a veces se vuelven leyendas. Aquí los tenéis. O sea, esto es magia pura. De verdad, me hubiera encantado estar ahí. En esta mágica composición que ya desde el inicio es que te metes de lleno en esta historia que te están contando. Incluso creo que he podido hasta entender, porque es que ella se hace entender. Esto es muy importante en un programa como es Eurovisión, donde van a cantar en albanés. ¿Me veis con cara de saber albanés? No, en absoluto. Pero es que ella tiene algo que te ha contado la historia durante los 3 minutos y eso no lo tiene todo el mundo. No lo tienen todos los artistas. Ella es... de verdad, no conocía este grupo. No sé cuánto tiempo llevan de carrera, pero sin duda ellos han nacido para estar ahí en el escenario. Y de verdad, con esta mágica composición... Es que brutal, brutal. Albania. Yo me quedo súper contento. Sabéis que apoyé muchísimo a Albana, pero creo que tenéis una canción magnífica para representaros. Ojalá se cumplan estas vibes que me están naciendo y voten muchísimo por Siarm, porque me parece que si no es muy votada, esto va a ser una de las mayores injusticias que van a pasar jamás en Eurovisión. Hasta aquí la reacción, espero que os haya gustado tantísimo, tantísimo como a mí. Le deis like al vídeo, os suscribáis. Nos vemos muy pronto. ¡Chao!